¿Cómo estás, Iracema? Esperamos que por allá, por tus rumbos, todo bien. Me da mucho gusto verte por aquí. Un saludo a Areli, Jorge. Bienvenidos todos a este jueves de los webinars que estamos haciendo con motivo del documento que realizamos para las auditorías remotas, auditorías externas. El día de hoy me acompañan dos integrantes del comité de auditoría increíbles con quienes hemos hecho un trabajo maravilloso. Está la presidenta del comité de auditoría, Maribel Vázquez Menchaca, y nos acompaña también Raimundo Pelayo, miembro de la asociación y del comité de auditoría de ASPLD. Y el día de hoy vamos a tener, como la semana pasada, como hace 15 días, un webinar para poder platicar respecto de los retos que vienen con el tema de la contingencia sanitaria y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades financieras en el tema de la auditoría. Nos acompaña el día de hoy, como les mencionaba, Raimundo Pelayo, que es socio de Business Advisors and Services en materia de PLD de Grant Thornton. Querido Ray, muchísimo gusto en tenerte por aquí el día de nosotros. Maribel, como siempre, un gusto que dirijas estas mesas de trabajo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y quienes nos están viendo por Facebook o Twitter, hacernos todas las preguntas que salgan a lo largo del webinar. Y bienvenidos. Muchísimas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos otra vez por acá. Y bueno, creo que hoy es un tema bastante interesante para todos porque vamos a hablar precisamente de cómo llevar a cabo la auditoría vía remota, pero sobre el tema del enfoque basado en riesgos, que como ustedes saben, pues no se encuentra actualmente dentro de los lineamientos. Sin embargo, bueno, Raimundo tuvo a su cargo, este fue el capítulo específicamente que él desarrolló en este documento, donde nos plantea de qué manera vamos a poder llevar a cabo esta evaluación. Y bueno, pues ahorita vamos a empezar a platicar, pero Raimundo, adelante, si quieres darle la bienvenida también tú en lo que vamos proyectando. Muchas gracias, Salvador, Maribel, y bueno, a todos los que forman parte de esta excelente asociación y del comité de auditoría, que se han hecho esfuerzos bastante fuertes para poder ahí organizarnos y tener buena comunicación con la autoridad. Si bien lo comentan, ahorita es una situación de contingencia donde, pues si bien no tenemos dentro de los lineamientos como una regla de cómo revisar propiamente el EBR, sí es importante que debemos de considerarlo en nuestro alcance. Y bueno, ahorita viendo que muchas de las revisiones tendrán que hacerse a distancia, sobre todo salvaguardando la integridad física de tanto del auditado como del auditor o de los auditores, pues tenemos que celebrar ciertas pruebas que nos van a permitir tomar una posición que no haga falta ningún tipo de elemento o algún tipo de indicador que tengamos que estar evaluando. Entonces, tomen nota, esto que hemos platicado, como bien dice Maribel, lo estuvimos trabajando en conjunto con el comité de ASPLD en tema de auditoría. Y bueno, la intención es dar un norte, un ABC de cómo podrían ustedes tanto solicitarle a su auditor que lleve un programa de trabajo, como si son auditores, pues también cómo podrían estar implementando, mejorando su programa de trabajo para este 2020. Y bueno, adelante Maribel. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos esperando solamente que nos den acceso a la pantalla para que podamos compartir con ustedes el documento y empecemos a revisarlo. ¿Ya lo puedes compartir, Maribel? ¿Ya listo? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo le pediría a todos que aprovechen para bombardear de preguntas tanto a mi querido Ray como a Maribel, porque estoy seguro que este tema tan novedoso del que estamos hablando como la auditoría remota da lugar a un sinfín de supuestos, ¿no? Que nosotros con el trabajo que hemos hecho durante estos meses a lo mejor ya hemos tenido ejemplos. Entonces estoy seguro que las preguntas que hagan a lo mejor son las preguntas de muchos. Adelante, mi querida Maribel. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre cuáles son los procesos, así lo denominamos en el documento. Ya decíamos en la plática pasada, en el jueves pasado, que la estructura, estamos aquí viendo lo que, capítulo por capítulo, pero la estructura de cada capítulo, siempre vamos a hablar de cuáles son los procesos o los recursos que podemos utilizar, las herramientas tecnológicas y, por último, cómo aplicamos estas herramientas a los lineamientos. Entonces, Ray, si quieres platicarnos sobre los procesos que vamos a considerar o vamos a estar utilizando para poder llevar a cabo la auditoría
sobre el capítulo de enfoque basado en riesgo. Correcto. Pues bueno, ciertamente es el trasladar nuestra revisión que hacíamos de manera presencial, revisando documentos, haciendo pruebas propias en sistemas, revisando bases de datos, inclusive propiamente algunas cuestiones físicas, como pueden ser el manual que contiene pues esta parte del tratamiento que le darás a tu enfoque basado en riesgo. Ahora lo tenemos que trasladar ciertamente a la cuestión digital. Número uno, pues haciendo estas videoconferencias donde nos permita tener un escritorio compartido, donde nos permita inclusive tomar capturas de pantalla con ciertas características, pues con el objetivo de poder sustituir el haberlo visto o haber estado en vivo con el auditado. Algo que es importante que veremos en esta situación no es tanto de que el auditor no quiera viajar o que ciertamente tengamos alguna limitante más allá, pero hay veces que el auditor sí tiene esa posibilidad, pero el auditado o el sujeto obligado dice, oye, yo tengo mis oficinas cerradas y yo oficial de cumplimiento, hoy en día estoy en mi casa, entonces todas mis herramientas tecnológicas ya las tengo en la nube, ya las tengo en distintos formatos y de nada serviría que nos viéramos, inclusive yo ya estoy trasladándome a una forma de trabajar distinta. Por ahí escuchaba cuando empezaba esto por ahí de marzo, abril aquí en México, donde dicen que mucha gente estaba esperando regresar a un mundo que ya no existe. Inclusive el tema de hacer ya todo esto de forma virtual a distancia o como le queramos llamar, pues hace que nuestros procesos cambien. Ya no tengamos la necesidad de tener un espacio específico para poder guardar información o ejecutar nuestras funciones. De ahí viene el otro tema que es documentos digitalizados. El tema de tener documentos digitalizados debe tener características, ciertos perfiles de cómo son compartidos, inclusive la resolución, si son en escalas de grises, si son a colores, con cierta profundidad, pues todo este tema debe de tener ciertas formas de que puedan ser transmitidas. ¿Por qué? Número uno, podemos perder información importante al momento de digitalizar. Número dos, y me refiero a información importante, que la calidad de la digitalización no sea la que ocupamos y podamos interpretar datos o información de manera inadecuada. Yo sé que esto no es algo novedoso, no es algo que no lo hayamos realizado, inclusive durante otras auditorías o durante algunos procesos que a veces, oye, fui pero no estaba, o tal área no me lo ha entregado, pero el auditor ya tiene que salir de in situ, entonces justamente hay forma de trasladarlo y se debe de tener ciertas características al momento de digitalizar y compartir esta información. El proceso de sistema automatizado, esa es una situación que sí requiere cierto expertise con una persona que nos permita, un especialista, que nos permita hacer pruebas a distancia. No solo verlo en vivo, sino recuerden que cuando tienes una prueba de un sistema automatizado, debes de someterlo a cierto estrés. Entonces, si ahora lo vas a hacer a distancia, no es lo mismo decirle, mira, pon mi usuario, entras a la computadora del cliente, o en este caso del auditado, y ahí mismo hacías pruebas. Ahora tienes que hacer pruebas a distancia. Y el hacer pruebas a distancia, número uno, pues debes de tener la facilidad de poderte conectar al sistema o establecer una conexión que te permita hacer estas pruebas y tú tomar las evidencias. Anteriormente, pues lo hacías en la oficina de tu cliente y bueno, esto lo facilitaba, dado que a lo mejor no deberías de establecer esa conexión que debería existir entre tu equipo como revisor y el equipo de tu auditado. Recordemos que la parte de sistemas es medular porque todo lo que dice que hacemos, pues tiene repercusión en nuestra base de datos, tiene repercusión en nuestra base de clientes, tiene repercusión en alertamientos, inclusive al momento de hablar de un sistema automatizado, hablamos de distintos factores y distintas líneas de mando, donde que involucra al oficial de cumplimiento, involucra al área de capacitación, involucra a tema de operaciones, involucra al área de marketing, y me refiero al área de marketing, al área comercial. Entonces son distintos factores que debemos de evaluar y que hacerlo a distancia, pues no requerimos tener esas facilidades de poderlo comprobar. Otro proceso Una pregunta, perdón, Ray, que te interrumpa. Aquí en la parte del sistema automatizado, realmente coincido contigo que tiene que ver con todas las opiniones que vamos a emitir sobre diferentes aspectos de cumplimiento, siempre tiene algo que ver con cómo lo está llevando a cabo el sistema, ¿no? Claro, claro. Aquí en este caso tú recomendarías que se hiciera a través de una conferencia, videollamada, como lo que estamos haciendo ahorita, una conferencia remota, donde sea el cliente quien tenga el acceso a su sistema y te demuestre lo que tú le estás
cuestionando o cómo recomiendas que Mira, yo creo que esa podría ser una muy buena opción, inclusive yo creo que es la más común, donde inclusive se pueda videograbar las instrucciones entre el auditor y el auditado, y de esta manera decirle, oye, quiero que me generes un registro de un PEP, y tú, a lo mejor vía chat, el PEP se llama tal, o dictando el nombre del PEP de manera correcta. Necesito que me asignes una persona de dudosa reputación. Por ejemplo, el tema de hacer pruebas de alertamiento, y que una de las pruebas de alertamiento muy sensibles es el tema de listas negras o listas de dudosa reputación, donde pues a lo mejor tú estás atenido a un proveedor, pero corres el riesgo de que el proveedor ciertamente no esté actualizado. O puede ser que tú seas el generador de tus propias listas y tampoco las tengas actualizadas. Entonces, una de las pruebas medulares es cómo llevas a cabo esta revisión en línea o en tiempo real y cómo vas tomando esas evidencias. Esa puede ser una forma. Otra forma que nosotros hemos realizado anteriormente, digo, ahorita va a ser una práctica ya común, donde se pone un tipo TeamViewer, que es un programa, y el TeamViewer le da acceso al instructor, en este caso al auditor. Entonces tú tienes la manera de cómo poder entrar a su equipo, ciertamente hasta cierto nivel de profundidad, y de esta manera tú empezar a hacer las pruebas. Obviamente el auditado, tendría que estar igual en este sentido, decir, oye, hay ciertos controles que tú no le puedes dar sí, sino que lo tendrá que hacer él. O, por ejemplo, colocar contraseñas, tú no las puedes colocar a través de TeamViewer, pero sí las puede colocar ciertamente el dueño del equipo. Pueden los dos estar manipulando en ese momento el sistema, es correcto, ¿no? Es correcto. Es importante que recordemos lo que nos han estado presentando también nuestras compañeras en las primeras sesiones, donde precisamente todo esto que hemos platicado debe de estar respaldado, fundamentado en un contrato muy sólido sobre la confidencialidad, sobre la protección de datos, etcétera. Entonces, bueno, adelante, continuemos con la revisión de los procesos que vamos a utilizar para auditar el enfoque basado en riesgos. Gracias, Ray. Correcto, Maribel. Y creo que dices ahorita algo muy importante e interesante, la confidencialidad de la información. Recordemos que hay ciertos temas que tú como auditor no puedes resguardar. Dentro de ellos, pues son, por ejemplo, pantallazos donde venga el nombre de Raimundo Pelayo, cliente de crédito tal. Ese tipo de cosas tendrías que ser muy diligente en ver cómo tomas un pantallazo de esa naturaleza, porque son datos de terceros que ciertamente no podrías resguardar como parte de tus papeles de trabajo. Entonces, por eso hay una migración de procesos que debemos de ser muy cuidadosos. Cuando tú haces una revisión de expedientes, tú debes de tener una cédula donde dice cliente 1043. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Tiene apellido? Sí. ¿Tiene fecha de nacimiento? Sí. Pero en realidad no copiabas el dato. Tú verificabas que el dato existiera, pero no copiabas el dato como tal, porque eso o dejabas una evidencia en un escaneo o en una copia simple, porque eso rompería el vínculo de confidencialidad de datos personales, pues del cliente de tu cliente. Entonces, en esta situación, pues tendrías que verificar esa situación. ¿En qué sentido? Sugerencia, a lo mejor estés revisando un expediente digitalizado. Ciertamente es hacerlo en una videoconferencia o tenerlo puedes hacerlo a través de este proceso de compartir información a través de la nube, donde tengas un cierto número de días habilitado y tú puedas tomar información y se cancela la información y evidentemente pues dices, hoy ya la tomé, ya no la necesito. Obviamente es importante que tú de forma interna, como auditor, puedas decir, estoy revisando el documento que me subió Maribel el día 4 de noviembre, el cual contiene, y con ciertos nombres específicos, el nombre específico del documento, del archivo, para que tú puedas, en ese sí tomar una pantalla, base de datos de clientes con la muestra tal. ¿Sí me explico? O sea, serán formas en que tú puedas ir amarrando que esta información la revisaste a distancia o la revisaste a través de una plataforma digital. Algo que también... Perdón que te interrumpo otra vez, ese fue uno de los grandes retos que tuvimos en este comité, porque como bien lo menciona Raimundo, probablemente él tenga ya una serie de métodos que está utilizando actualmente en sus auditorías, pero no quiere decir que el auditor que está enfrente está utilizando las mismas o que tiene la capacidad para llevarlas a cabo. Por eso es que este documento creemos que nos puede quedar perfectamente a todos los auditores, y por eso estamos siendo
y yéndonos a lo que es más general, no estamos haciendo una recomendación específica de marca, no estamos haciendo recomendaciones específicas sobre un tipo de sistema, etcétera. Son bases generales y creo que lo más importante es que ustedes puedan estar pendientes de estas sesiones en donde, como pueden ver, aquí es en donde podemos expresar como auditores toda nuestra experiencia, ya en particular, por ejemplo, para Raimundo, que pues tiene ya toda una trayectoria en el sector como auditor de PLD. Entonces, gracias por estarnos compartiendo todo esto, Raimundo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Correcto, claro. Para revisar herramientas tecnológicas, precisamente para ligarlo con lo que ya nos estabas comentando. Correcto. Sí, mira, justamente llevamos una cronología. Gracias por las flores, Maribel, muchas gracias. Llevamos una cronología de situaciones, o sea, y lo dijo ahorita Maribel, hay experiencia de todo tipo en este comité que creo que hemos trabajado muy bien. Y bueno, hay algunos que son muy tecnólogos, hay unos que somos quizá muy técnicos, hay unos que hablamos como pericos, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente lo que nosotros buscamos es dar un ABC, unas herramientas para que tanto el sujeto obligado como el auditor diga, ok, puedo mejorar o cambiar mi proceso de una forma más efectiva que me permita mostrarle a la autoridad y a mi cliente, no olvidemos que el cliente es muy importante, que estoy haciendo el deber ser de acuerdo a los lineamientos que actualmente tengo, o sea, los lineamientos actuales están ciertamente ahorita, pues no quisiera decir ambiguos ni atrasados, nadie esperaba esta situación que vivimos hoy, pero no tenemos que olvidarlos y tenemos que atenderlos de cierta forma con lo que podamos en cuestión tecnológica. Entonces hay que hacer como un mix de cosas. Estamos esperando que la autoridad en breve nos apoye con una resolución respecto a cómo llevar a cabo este tema. Insisto, es algo que nadie planeaba ni esperaba que durara tanto ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos? Ya mencionamos la videoconferencia en vivo. Esta videoconferencia debe de tener ciertos factores. Número uno, que venga el nombre de a quién estás auditando, quién es el auditor, que vengan fechas, que vengan tiempos, que venga un horario específico de en qué momento se está haciendo, propiamente, inclusive que se muestre en pantalla el cronograma del trabajo que se realizará en ese momento, porque a lo mejor yo te estoy preguntando, oye, quiero una videoconferencia para verificar cómo haces una revisión de alertas inusuales. Y después nos desviamos y ya estamos hablando de, mira, aquí capacito al personal. No, espérame, es que eso no es lo que estábamos tratando. Entonces, sí se debe tener un cronograma, cuando hablemos de videoconferencias, un cronograma definido y un tiempo específico. Una videoconferencia no es para que echemos el chal, dijeran ahí en el norte del país, ¿no? Para que no estemos platicando el chisme, sino que en realidad seamos muy concretos. En lo particular, a mí... a veces escuchar una conferencia grabada, o sea, que ya pasó, que ya está en on demand, pues tú quieres ir a lo interesante, o sea, no quieres quedarte a ver, ¿y qué dijeron del minuto 5 al 43, donde fue pura paja? Sino que hay que ser muy específicos. El tema de la nube, que es otro tema muy, muy importante, debe ser... Oye, sí. y es bien difícil, justo estaba platicando ayer con Darani, y le decía, es que es muy difícil hacer una búsqueda dentro del video, no es como que abres el PDF o el Word y pones la palabra... alertas inusuales y aparezca en dónde estás hablando de eso, ¿no? En el video, sí, como bien mencionas, es más difícil estar buscando dónde está lo que necesitas, y me parece una excelente recomendación que exista una agenda muy estricta sobre cada tema, y creo que también es muy válido que es mejor que aunque vayas a estar 2 horas ese día con el oficial de cumplimiento, cada video tenga una duración de 10 minutos, etcétera, muy, muy enfocado, muy acotado al tema que está revisando en cada uno, y sobre todo también creo que es muy importante la nomenclatura de los archivos, porque si de por sí antes manejábamos una cantidad tremenda de archivos, todavía se podía buscar dentro de ellos, ¿no? En un momento dado, si por algún error alguien le puso el nombre incorrecto, pero no sé, eran las actas de dictaminación y le pusieron informe de auditoría, pero podías buscarlo de todas maneras porque tendrías forma de encontrar claro. Texto. Ahora no va a ser así, entonces creo que tu recomendación es buenísima, el tiempo de los videos también es importante, y nomenclaturas en video. Yo diría, me iría con estas 3 recomendaciones para todo lo que son videoconferencias en vivo. Claro, muchas gracias. Y algo muy importante, perdón, adelante, Salvador. Si me permites agregar también la idea de generarle una pequeña sinopsis a los videos, ¿no? Además de esa agenda de trabajo que debe ser muy puntual,
una Claro. pequeña sinopsis que te diga el desarrollo, un poco el resumen del tema, para que, como dicen, no estés yendo de atrás para adelante del minuto 3 al 42 y con esa pequeña sinopsis te sirva de resumen. Podría ser también un valor agregado. Correcto. Creo que eso es muy importante, Salvador, y algo que no debemos olvidar. Recordemos que al final es como una entrevista, ¿no? Con el auditado. Entonces, cuando detectemos una situación que quede clara o no, o que esté pendiente por enviar, hacer la pregunta concreta. Oye, ¿estás de acuerdo que no detectó a Joaquín Guzmán Loera tu sistema de alertas? ¿Sí o no? La respuesta es sí o es no. ¿Por qué? Porque va a ser una manera en que tú lleves un control de calidad en base a tu resultado de auditoría. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no falta el sujeto obligado o el auditor que dice es que eso no me lo dijiste. No, sí, sí te lo dije. Y te lo dije en el video tal o en la entrevista tal. O circunstancias de, oye, es que fíjate que sí está actualizada. No, no es cierto. Mira, aquí está, te lo pregunté, lo demostramos. ¿Sí me explico? Tener inclusive un cuestionario muy específico sobre las pruebas que estemos ejecutando. Porque eso, si ustedes recuerdan, pues ahora sí que ustedes recuerdan cuando íbamos con los clientes, pues hacías preguntas muy, muy puntuales. Oye, ¿detecta o no detecta personas de dudosa reputación? Sí, no. Y en base a eso, pues también te ayudas tú como auditor a tener una cierta protección de que lo que estás evaluando, pues es lo que está pasando en pantalla, ¿no? La comunicación en vivo es muy importante. Las técnicas de entrevista precisamente también ahí cobran una relevancia tremenda, como dices tú. Tiene que ser un entrevistador que lleve un modelo de precisión a la hora de preguntar. No puede realizar preguntas vagas o que no queden claras o se presten a interpretación o subjetiva de quien vaya a llenar después estos documentos para informe de auditoría. Entonces creo que también aquí la forma de entrevistar es muy, muy importante. Entonces, haciendo un paréntesis muy, muy breve, es interesante que analicen todo lo que tenemos que ver los auditores atrás de, para poder emitir una opinión fundamentada con evidencias, para poder ayudarte a que realmente mejores la eficiencia de todo tu sistema de prevención de lavado de dinero, y que también estamos ya a contratiempo porque ya prácticamente tenemos la auditoría encima y muchos de nosotros en este momento estamos haciendo ajustes a nuestras metodologías precisamente para poder estar en tiempo. Ya iniciamos, la mayoría de nosotros ya iniciamos con auditorías previas y estamos brincando entre la metodología 2019 a la 2020 con formato remoto. Entonces, importante que lo analicen porque es algo que les mencioné en la junta pasada y hoy nuevamente lo quiero subrayar. Tengan mucho cuidado con quién van a seleccionar para que sea su auditor este año. O sea, dense cuenta de todo lo que tenemos que considerar para poder llevar a cabo una evaluación como debe de ser y que podamos cumplir tanto con la autoridad y también con ustedes como clientes, ¿no? Poderles dar lo que necesitan. Adelante, por favor, Raimundo. Gracias, Maribel. Bueno, pues el tema de la nube es un tema muy importante porque la nube debe tener ciertos protocolos de seguridad y también debes de estar muy, muy confiado de que pues, la información que se descargue pues, le va a llegar a la persona adecuada. El uso de contraseñas básico, te puedo decir que nosotros específicamente les pedimos que la nube esté habilitada por un tiempo determinado. Yo como auditor tengo la obligación y la función de descargar, revisar y en su momento confirmar. Ya lo tengo, gracias, elimínalo. Si tengo dudas o falta, cargamos otra base de datos, otra base de información, me refiero. Pero no utilicemos, si hay que hacer una pequeña inversión, utilicemos herramientas que tengan cierto costo, inclusive te dan temas de virus, te dan antivirus, temas de verificación de origen, destinos de documentación, comprueban que la persona quien lo descargó sea la única que lo haya descargado y te manda un aviso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque hay veces que tú utilizas a lo mejor la parte sin costo y no tiene tantos procesos de seguridad. Y bueno, recordemos que es información muy sensible, recordemos que hoy en día, yo siempre les digo, señores, no olviden el delito, en todo lo que tratamos de prevenir hay un delito. Y el secuestro de información de entidades financieras es un delito que está muy fuerte y este delito lo utilizan inclusive para lavar dinero. ¿En qué sentido? Te dicen, ¿sabes qué? Tengo tu información secuestrada,
Grant Thornton Sohom SADCB. ENR, para que no vayan a decir que me equivoqué. Y resulta que para que te la regrese, me tienes que dar un crédito, me depositas a esta cuenta $1,000,000, el crédito que no te voy a pagar, quede muy claro. En cuanto me deposites, te regreso tu información. Entonces, es una manera que utilizan la nube, en una nube que no tenga ciertos protocolos de seguridad, que puedan secuestrar tu información, y créanme, no va a depender del auditor. Probablemente es el auditado el que propicia ese error. Entonces, es muy importante. Y si el auditor tiene su propia nube y te da acceso, verifica que tenga ciertos controles de seguridad. Otro tema, el tema de documentos en Word, Excel, en temas de PDF o Acrobat, debe de tener sugerencia, licencias originales, por favor. El uso de licencias originales es básico, tanto del auditor como del auditado. Creo que hoy ya no se puede clonar un Word, no lo sé, pero ese es un tema que también se requiere tener cierta comprobación de que la información la tenemos, va a tener cierta legitimidad, ¿no? Y a su vez, tener herramientas, ya sean buscadores, sean inclusive algunos pueden tener learning machines o ya temas de robots que ayuden a verificar y comprobar esos datos o información que vengan en este tipo de documentos. Probablemente las bases de datos de Excel es uno de los, o de hojas de cálculo es uno de los formatos más comunes que utilizamos. Entonces, al obtener este tipo de base de datos, debemos de tener un proceso que nos permita hacer revisión de los documentos contenidos ahí. Y por último, viene la parte de la geolocalización. ¿Esto por qué lo mencionamos? No tratamos de que se considere como una sustitución al 100% de una visita, pero que por lo menos nosotros tengamos en claro que dónde está ubicada la oficina de nuestro cliente, dónde está el auditor, ciertamente tenga la capacidad de comprobar que el lugar donde se hubiese realizado la auditoría de manera presencial existe, es un edificio, porque algunos ya conocemos a nuestros clientes, algunos son clientes nuevos, o algunos tienen un auditor nuevo. Entonces, esta es una forma de que la geolocalización la utilicemos para verificar que la entidad tiene un lugar físico, que tiene una oficina, que tiene una sucursal. ¿Por qué? Porque a lo mejor el oficial te dice, sí, te comparto mi ubicación, pero él ahorita está en Acapulco, ¿no? Y ciertamente no es malo, pero lo importante sería verificar los domicilios donde se hubiese o se tendría que celebrar o donde está resguardada la información que nos están compartiendo. Entonces, esa puede ser una buena herramienta. Insisto, el tema de confidencialidad de la información tendría que ser un tema muy peculiar y muy delicado entre partes. Muy bien, gracias. Pues este sería como el antecedente, el background de todo lo que estamos considerando ahora como auditores para esta auditoría remota. Y ahora sí, bueno, pues vamos a entrar en materia sobre cómo vamos a revisar esta metodología de enfoque basado en riesgos que a todos como que de repente nos preocupa, se nos hace un poco complejo, etcétera. Pero bueno, ¿qué nos quieres comentar, Raimundo, sobre la revisión de la metodología? Y vamos viendo puntos. Primero, iniciando, ¿cómo fue que decidiste incluir esta propuesta de revisión de metodología, dado que no está dentro de los lineamientos? Adelante. Claro, por supuesto. Bueno, ciertamente, si no está dentro de los lineamientos como tal, porque es una evolución de publicaciones que se han venido dando, no podrías tú como auditor dejarla fuera, ¿no? A su vez, yo creo que es un punto medular para todos los sujetos obligados que les digan, oye, mi enfoque basado en riesgos está bien. Y yéndonos más allá de la numeralia, porque el tema de la numeralia hasta cierto punto considera un proceso de perspectiva personal o de una verificación del riesgo que al final del día es una percepción. Ciertamente lo que nos involucra es cómo verifico que mi enfoque basado en riesgo no se le olvidó ningún elemento, desde el diseño, la implementación y la valoración. ¿Cómo sé que cómo sé que lo implementé bien? Es decir, ¿cómo afectó mi operativa? Y lo mencionábamos, no recuerdo si fue durante el curso con la autoridad o no sé si ha sido en otros foros. Muchas entidades tienen el enfoque basado en riesgo, pues tienen un capítulo 2 bis sensacional, tienen un manual de metodología padrísimo, tienen una capacitación increíble, ¿no? Así, fenomenal. Pero cuando le dices, oye, ¿y cómo pusiste en productivo tu enfoque basado en riesgo? Es que eso es justo lo que no sé hacer. Bueno, entonces,
de las 100 cosas que hiciste te faltó hacer una, pero el no haber hecho esa última, el afectar tu modelo de riesgo de tu cliente, el afectar la calificación de tu cliente, el hacer un ambiente de pruebas en base a tus alertamientos, ese único paso hace que tu metodología del diseño, implementación y valoración no haya llegado a una conclusión. Entonces, en teoría, pues tienes un EBR, pero no lo aplicas. Y pues en realidad el auditor pues tendría que decir, sí lo tiene, pero no lo hace. O sea, tiene todo lo teórico, pero lo práctico no lo realiza. Y eso pues sería, yo creo que un punto importante a mencionar. ¿Por qué? Porque el enfoque basado en riesgo hizo que regresáramos varios pasos hacia atrás y revisar que nuestras políticas, criterios y procedimientos de nuestro manual de cumplimiento son acorde al riesgo que representamos. Entonces, pues es una serie de cosas que al final se puede convertir en una playa bastante tranquila, donde puedes tomar el sol y nunca te vas a ver afectado por el oleaje, o puede que si te faltaron algunos elementos, en realidad estés en una costa bastante agresiva, ¿no? Y te estén llegando oleadas y oleadas y oleadas de alertamientos y oleadas de fallos y la autoridad y el auditor y etcétera. Entonces, ese es un elemento muy importante, el enfoque basado en riesgo. Es el que nos permite inclusive tomar medidas correctivas y preventivas en nuestros procesos y nuestro ambiente de control de PLD. Hay veces que el enfoque basado en riesgo, y nos ha pasado con algunos clientes que tenían procesos de identificación extremadamente robustos y que decían, oye, es que estoy dejando pasar negocio, el clásico business killer, y le digo, oye, es que tu EBR está mal hecho. Y el EBR tienes que hacer una evaluación de para saber si tus procesos y controles son los adecuados y qué tan agresivo deben ser tus políticas de identificación y conocimiento. Cuando se hizo esta evaluación, pues propiamente dijo, ok, ya no pediré 2 identificaciones, ya vi que lo puedo sustituir con una llamada telefónica, lo cual me involucra, pues, que los clientes que llegan con una identificación no se me vayan, y puedo controlar o compensar ese control con una llamada telefónica. Entonces, son varios aspectos a evaluar, ¿no? ¿Cómo verificas esto? Ciertamente ahorita estando a distancia, involucra tener la política, el criterio del procedimiento, o sea, hablemos del manual, hablemos del capítulo 2 bis principalmente, y hablemos del manual de metodología, que ya sea que lo tengas incorporado propiamente en tu manual de cumplimiento, o que lo tengas como un manual alterno, o que tengas algún otro documento que esté referenciado, ¿sí? Hay algunas entidades, y en el sistema financiero es algo muy, muy importante, el tema de su calificación de riesgo, o algunos tienen áreas de riesgo interno, una administración integral de riesgos, donde todo el tema del EBR pues lo trasladan a una partecita de su organización. ¿Cómo verificas un documento? Ciertamente es obtener el documento digital, el obtener el documento en físico, algo muy importante. Ciertamente la forma digital es lo más sencillo, ¿no? O sea, es un correo, una forma de compartirlo. Pero en lo particular tengo un par de opciones donde me dicen, oye, ¿te puedo hacer llegar todo en copias? Sí, claro. Si utilizas un servicio de mensajería, perfecto, mándamelo. Yo no tengo ningún problema y no está limitado a que sea todo 100% digital, ¿eh? O sea, no quisiera que vayan a pensar que somos muy, muy pomposos o decir, si no es digital no funciona. Y es muy válido que alguien te haga llegar un requerimiento y ahí te va un comprobante, va por cierta paquetería privada o paquetería express y te llega, etcétera. Entonces, ¿cómo verificas el documento? Pues tienes que establecer que esté dictado en un capítulo específico. Este capítulo afecta identificación, conocimiento, seguimiento, monitoreo, alertamientos, funciones de oficial, funciones de comité, si es que cuentas con alguno, y bueno, toda la parte de sistemas, ¿no? El enfoque debe tener y debes de poder comprobar ciertamente que tenga 2 elementos importantes para su actualización, su diseño y su actualización. Uno, la evaluación nacional de riesgo. La evaluación nacional de riesgos es básica, o sea, no puedes partir de haber considerado un riesgo a tu entidad si no tomaste en cuenta lo que la propia evaluación dice. Tenemos la anterior, tenemos la que está actualizada, sin embargo, es muy importante que tomes en consideración en qué punto de ambas estás, ¿ok? Una entidad de nueva creación debe tomar pues, la actualizada y ciertamente tendrás que hacer una valoración en base a los datos actuales. Alguien que está en existencia tendrá que ver qué decía la evaluación anterior, qué dice la de hoy y ciertamente hacer un comparativo, ¿no? Porque esto a lo mejor tu riesgo no cambia, a lo mejor es el mismo, a lo mejor tus factores se ven no
afectados, pero ciertamente debe haber un cronograma de actividades que te permita verificarlo, ¿no? Y también comentar nada más, Raimundo, rápidamente, que sí, en esta nueva Evaluación Nacional de Riesgos que se publicó apenas hace unas semanas, pues se perdió información que estaba en la primera, por ejemplo, toda la parte estadística y demás, esos reportes ya no los vemos dentro de la estructura actual. Y creo que sí, como bien dices, es importante compararlo porque puede ser que hay información en la primera que aunque yo la estaba utilizando, ya no está en la segunda, entonces tendríamos que considerar, no es que elimine la información de la anterior, creo yo más bien que se suma y nos da una visión. En algunos casos hay como ligeros cambios de riesgo, pero en general creo que es muy similar, o sea, la fotografía de las vulnerabilidades en nuestro país respecto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no han cambiado mucho. Creo que las conocemos mejor, sin embargo, aún la fotografía pues no cambia demasiado. Y bueno, también me gustaría comentar, creo que pues el tema del enfoque basado en riesgo, sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo desde Facebook y quizás no están tan involucrados con el tema financiero. Ustedes sabrán que ya llevamos pues prácticamente, bueno, nace en 2017, pero prácticamente lo empezamos ya a trabajar, a tener metodologías a partir de 2018, finales de 2017, 2018. Entonces prácticamente es un tema todavía bastante nuevo en el sector, en donde nos piden que anteriormente solamente le diéramos palomita y tuviéramos un cumplimiento de las disposiciones. Y ahora nos dicen, identifica cuál es el riesgo que tú corres y en función de eso ajusta tu manual y demás. Entonces, dado que es un tema que ha ido evolucionando en el sector financiero, al principio, bueno, creo que había del 90% eran copy-paste de la metodología que alguien le pidió a alguien y se la compartió y demás, y lejísimos estaba de tener una implementación. Esto es lo que nos pide precisamente las disposiciones, que cuentes con la metodología diseñada e implementada. Y coincido también con Raimundo que para poder verificar que realmente hayas implementado tu metodología, pues necesitas tener a la mano tanto manual, metodología y tu evaluación a sistema automatizado en la mayor parte, ¿no? Que es donde va mucho lo de mitigantes, pero también a tu programa de capacitación. O sea, es padrísimo esta parte porque tiene que ver con todas las formas de prevenir el lavado de dinero, ¿no? Desde que tengas una buena estructura, que tengas un gobierno corporativo sano, etcétera. Todo eso va a ayudar a que podamos determinar si estamos realmente mitigando los riesgos. En mi opinión, para poder verificar que una metodología está implementada, yo tengo que ver que efectivamente han identificado sus riesgos, que efectivamente los han medido y que efectivamente han implementado los mitigantes que necesitan para poderlos disminuir. Entonces, como pueden ver, creo que este es uno de los trabajos más complejos dentro de la auditoría porque tiene que ver con todas las demás revisiones. Entonces, y obviamente, bueno, también el tema de evaluación nacional de riesgos. Y nada más quería abonar este punto, que aunque no está en lineamientos, como bien mencionó Raimundo, está en disposiciones y tenemos la obligación de hacer esta revisión. Y bueno, continuamos entonces hablando sobre la revisión de la metodología. Claro, y algo que dices muy importante, Maribel, ciertamente, al ser un conjunto de o sea, tiene muchas aristas, o sea, no nada más es, tengo mi EBR y lo demás me lo olvido. El que hizo un EBR y no modificó o confirmó, porque puede ser que no lo tengas que modificar, pero sí confirmar que todo tu proceso, tu estructura, tus sistemas, bien dijiste ahorita gobierno corporativo, la parte de control interno, inclusive hasta la gente que tienes asignada a tu cargo como oficial, ya sea que ocupes más o estés bien con la capacidad instalada con la que cuentas, que no haya hecho eso, creo que tiene un foco rojo, o sea, hay un foco rojo de decir, ok, mi EBR me ayudó a tomar decisiones o me quedé estático. Porque el EBR, más allá de ser una disposición más, un capítulo más, es realmente nos da las herramientas para saber qué tan robusto debo ser, qué tan enérgico debo ser en mi control, o en qué puedo relajarme. Y relajarme no quiero decir que falle, sino que ser quizá menos metódico, menos fortalecido, ¿no? Algo muy importante que se tiene que verificar durante esta
auditoría al EBR, es que contemos con la identificación, medición y mitigación de los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que no se me olvidó hacer una evaluación de mi modelo de negocio, que medí tanto el impacto como la probabilidad y cuál de estos riesgos. A lo mejor hay un impacto fuerte, pero mi probabilidad es muy baja, y eso cómo me afectaría. Debo de tener una ponderación de sucesos. Si bien hablamos que son, clientes, usuarios, productos y servicios, zona geográfica y transacciones y canales de distribución, hablemos que son los 4 principales, ¿sí? Indicadores. Ciertamente no quiere decir que cada uno valga 25, ¿sí? Puede ser que uno valga 30, el otro valga 40 y los otros 2 son 3 y 4, los otros 15 y 15. Entonces, esa medición que les estoy yo hablando es básica, ¿no? Porque puede ser que tú le tires mucho énfasis a decir, ok, yo me preocupo por mis clientes, porque mis clientes para mí, pues son, yo creo que los que más riesgo me identifican, ok, pero ¿qué me dicen tus clientes? Es que todos son personas físicas con actividad empresarial y no pueden, y deben de tener por lo menos 2 años de haber, de tener su alta en Hacienda. Oye, yo creo que son clientes muy definidos. A lo mejor asignarle una medición, un peso muy específico a clientes no es lo necesario. Oye, ¿qué me dices de productos y servicios? No, bueno, pues pueden agarrar crédito al consumo, crédito automotriz, crédito para cubrir deudas de tarjetas. Oye, yo creo que entonces quien tiene mayor peso es tu producto, no tu cliente. Entonces es muy importante que esa medición tenga cierta congruencia. Insisto, la parte de numeralia es algo que sí sería importante considerar que no forma parte fundamental de tu evaluación nacional de riesgos para el auditor, porque, insisto, es una valoración personal y de percepción, pero que debe tener congruencia con lo que haces. ¿Sí me explico? Hemos visto modelos donde dicen, para mí todo vale 25%. Digo, oye, pues es que en realidad eso no mueve tu modelo de riesgo, lo que inclusive te mantiene estático, no te ayuda a tomar decisiones y no sabes si tienes mayor riesgo en clientes, productos o canales de distribución. Y eso ante un operador o algún sujeto que quiera hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿qué crees? Tu base de alertas no va a funcionar. Tu base de alertas se va a mantener igualita, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás detectando variaciones de contenidos de tu modelo de negocio. Posterior a que tú ya lo mediste, que ya diste esa valoración, pues viene la mitigación. ¿Qué recursos internos tengo yo para poder atacar a los riesgos que representa mi modelo de negocio? Hablamos de manuales, hablamos de oficial de cumplimiento, hablamos, pues bueno, ciertamente de tu sistema, hablamos de todo el control interno, de cómo se traslada la información desde que se origina a un cliente hasta que alguien lo libera, que ya es un cliente que terminó la relación contigo. Hablamos de un auditor, digo, no es para hacer el comercial, pero bien lo dijo Maribel hace un rato, busquen un auditor que te ayude a tomar decisiones. Un auditor de trámite, no lo sugiero, por favor, evítenlo. No lo sugiero, el auditor de trámite no funciona, porque no te ayuda a tomar decisiones. Es un auditor, la auditoría es para saber qué hago mal y cómo me corrijo, no es para acusarte con nadie, es para acusarte contigo mismo. Créame que de todos los que formamos este maravilloso comité, a nadie nos interesa acusarte con la autoridad. La autoridad no nos paga por acusarte, el que nos pagas eres tú por acusarte a ti, contigo mismo, de esto no está bien, ¿no? Así es. Eso creo que es muy importante, no podía evitarlo, perdón, no podía evitarlo. No, pero sí es importante que lo menciones porque también uno de los objetivos de este comité es que precisamente pongamos claras cuáles son estas sanas prácticas como auditores de PLDFT. No porque queramos decir, oye, nada más los que hacen las cosas de esta manera están haciéndolo bien. No, por eso lo estamos abriendo precisamente a todo el gremio de auditores para que invitarlos a que se sumen, a que nos ayuden a darnos más ideas de cómo mejorarlo, etcétera. También haciendo comercial, uno de nuestros objetivos para 2021 es poder emitir la certificación para auditores en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de la asociación. Entonces, trabajo hay muchísimo que hacer. Lo que queremos es dar estas herramientas para que, si a lo mejor eres un auditor que dices, es que eso yo no lo sabía o no se me había ocurrido, yo no lo estaba haciendo así,
Para eso es esta asociación, para poder compartir todo este conocimiento, pero en el Inter, que tú tienes que escoger y seleccionar un auditor para 2020, es muy importante que veas todo lo que tiene que haber atrás para que tomes la decisión correcta, ¿no? Como dice Raimundo, no nos gusta acusar a nadie. Es más, ahorita estamos, creo que todos los auditores en una situación complicada, es un reto muy importante para nosotros, por eso es que estamos haciendo estos webinars, porque sabemos que también lo están viviendo. Seguramente todos nosotros hemos estado recibiendo también recomendaciones por parte de la autoridad respecto a nuestros informes de 2019, que no sé, verdaderamente creo que no sé si la pandemia también afectó la forma en que se hicieron las revisiones, pero hay cosas que dices, ahí está dentro del informe, ¿por qué me lo estás observando, no? Entonces, tenemos que hacer modificaciones para que sea mucho más claro para la autoridad, que eso es lo que también siempre nos está pidiendo la autoridad, sean más claros, sean más concretos, no dejes de mencionar nada que esté en los lineamientos. Entonces, es por un lado la autoridad, por otro lado tenemos el tema de la auditoría remota y también, ¿por qué no mencionarlo? En muchos casos tenemos la competencia desleal. Entonces, es por eso que estamos trabajando mañana, tarde y noche para poder compartir este conocimiento, para que si eres auditor lo puedas hacer mejor en este año, estés mejor preparado, te vayas con menos recomendaciones, observaciones a tu informe y que podamos ayudar todavía mejor a nuestros clientes a pasar pues por este trago amargo de transición a la nueva normalidad. Como decía Raimundo, ya no existe la anterior y ya no vamos a regresar ahí. Pero bueno, que vayamos todos unidos. Finalmente, el auditor de PLDFT es parte de este frente que está combatiendo, previniendo el lavado de dinero. Continúes, por favor. Correcto. Creo que eso es muy importante. Digo, seguiremos haciendo un poquito más de comerciales más adelante. Otro tema que no deben de olvidar es que hay elementos o hay niveles, hay detalles que debes de considerar tanto en el diseño, la implementación y propiamente ya en la ejecución, ¿no? Número uno son los indicadores de riesgo, después son los elementos del riesgo y propiamente el sujeto obligado. No todos los sujetos obligados son iguales, ¿ok? Y esto va a depender en el sector en el que trates. Y ojo, eso también lo quiero mencionar. Me ha tocado muchas veces, seguramente a muchos autores también. Es que tú me quieres tratar como si yo fuera un banco, ¿no? Y estoy hablando con un transmisor de dinero. Le digo, no, fíjate, el banco, entre el banco y tú, son un EBR ciertamente distinto, pero cada uno tiene su complejidad. Y les puedo decir que el EBR de un transmisor de dinero es extremadamente complejo. Y en esencia, por tamaño, a lo mejor el banco debería ser el más robusto, ¿no? Pero hay bancos que tienen muy definidos sus productos. Y eso les permite simplificar procesos, les permite simplificar inclusive sus modelos de riesgo. Entonces, debemos de comprobar, uno, como auditor y pedirle tú a tu auditor, decirle, oye, quiero que verifiques que mi diseño tenga todos los elementos que marca la disposición. Quiero que veas que mi medición considera todos la forma de cómo debo de yo estar canalizando o atendiendo en frecuencia, en impacto. Ojo, vino soy malo con las fechas, pero vino una publicación, si no me equivoco, el año anterior, donde decía que ya tendrías que tomar tu histórico de 12 meses hacia atrás para poder verificar esta parte del impacto y de la frecuencia, porque inicialmente ibas sobre lo que conocías o estabas por conocer, y después de tu EBR tendrías que hacer un histórico de 12 meses para ver que tu impacto y frecuencia son congruentes, si no, tendrías que modificarlos. Entonces, son elementos de medición que no debes de olvidar. A su vez, dentro de la propia medición, no olvidemos que se deberá establecer el tema de medición y valoración, que son probablemente las etapas de cómo echar a andar un EBR. Viene la parte de hacer un ambiente de pruebas en tu base de datos de clientes. Entonces el auditor tendrá que revisar cómo estaba tu base de datos de clientes antes y tu base de alertas y cómo está hoy. ¿Sí me explico? Deberás de resguardar esa información y el auditor deberá tener la facilidad y capacidad de poder hacer esas pruebas y cuestionarte sobre ellas. Y posteriormente, tú como sujeto obligado
perdón la redundancia, a qué estás atenido a hacer de acuerdo a tu disposición, ¿ok? Que es hasta dónde llega tu facultad de sujeto obligado en temas de prevención del lavado de dinero. Y hablamos de circunstancias muy peculiares, como el tema de, por ejemplo, el dueño beneficiario, el beneficiario final. Yo siempre digo el beneficiario final. ¿Quién es el verdadero propietario de los recursos? Oye, ¿hasta dónde llego? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque en algunos puntos puede ser que tu enfoque va a ser un riesgo, le asigne un valor de riesgo bajo a todas tus personas morales. Oye, ¿pero eso es correcto? ¿Y de ahí hacia dónde me voy? ¿Sí me explico? Entonces, son circunstancias que debes de considerar. No sé si quieras pasar a la siguiente, Maribel, por favor. Sí, por supuesto. No, bueno, creo que hay alguien en el chat, igual si voy a tratar de dar unos 10, 15 minutos para dudas. En realidad es un tema que tiene cierta facilidad de explicación. Es complejo, insisto, es complejo, pero su explicación es muy sintetizada, ¿no? Porque pues tiene elementos, tiene 3 etapas, y esas 3 etapas son las que después se abren en un sinnúmero de variables. Luego, la identificación del cliente. Esta es una situación que recuerdan que les dije, no cierran, no dan no cierran con broche de oro sus 3 etapas, ¿no? Diseño, implementación y valoración. Al final tienen un EBR sensacional, pero ¿qué crees? No le dan esa afectación a su matriz de riesgos del cliente. Y recuerden que el cliente te dice, de los factores que el propio cliente te da, ¿sí?, que son su origen de recursos, que son su personalidad jurídica, sus antecedentes, etcétera, etcétera. Son factores que el cliente a ti te otorga al momento que lo entrevistas. Debe haber un elemento que no deberás olvidar, que se llama enfoque basado en riesgo. Ese elemento, ese número que resultó de tu diseño e implementación de EBR, ese número lo vas a tener que poner como un número fijo a tu matriz de riesgo de cliente, ¿ok? Es tu nuevo 0. Hoy a Grant Thornton Sofom o a Grant Thornton Banco, antes llegaba Maribel y Maribel llegaba con un riesgo 0, hasta que ella no me daba información. Si ella no me decía a qué se dedicaba, a dónde vivía, para mí Maribel era riesgo 0. Pero hoy que ya hice mi EBR, cuando llega a decirme, oye, me llamo Maribel, perfecto, Maribel, yo como soy banco Grant Thornton y soy banco comercial que presto todo, transfiero dinero, tengo chequeras, todos los que sean clientes míos, en automático ya tienen el número 5. El número 5 quiere decir que es mi número de riesgo que yo represento en base a mi evaluación. Entonces, ese número 5 es mi nuevo 0. Pues justamente ese número 5 que yo les estoy informando, les estoy diciendo, muchos clientes o muchos auditores, o el auditor no lo comprobó, no lo verificó, o el cliente no lo hizo, pero también el auditor no lo verificó. Entonces ya es una serie de cosas, ¿no? Y de esta manera, pues no hay manera, o bueno, no tenemos una congruencia en decir, ok, mi EBR está bien implementado, sí o no. Y creo que es una pregunta primordial en base a lo que establece los lineamientos. Insisto, los lineamientos no dice cómo evaluar el EBR, pero sí evaluar otros factores. ¿Lo tiene dictado en política? Sí. ¿Lo hace? Sí. ¿Funciona? ¿Cómo compruebas el funciona? Justamente con esa verificación. ¿Sí me explicó? Ahí tienes que comprobar la integridad de las bases de datos, que previo al EBR o a su actualización, a lo mejor Maribel antes tenía un puntaje de 25. A mí me tocó evaluar, actualizar mi EBR este año, y en vez de que ese número 5 inicial ahora es un 7, entonces Maribel ya no tiene 25, Maribel ya debe tener 27. Entonces, mi implementación fue adecuada. Mi implementación afectó mi base de datos de clientes, afectó mi matriz de riesgo de clientes o usuarios, dependerá de qué estemos hablando. Hay quien tiene clientes y usuarios. Afectará mi base de alertas. ¿Por qué crees? Los que tenían hasta 26 eran clientes bajo riesgo, bajo medio, para irnos en ejemplos cuadrados. Pero los que tengan 27 en automático son alto riesgo. Oye, Maribel se hizo 27. ¿Me alertó que Maribel era alto riesgo? ¿Sí o no? Entonces ya son una serie de cosas que a través de las herramientas y las plataformas digitales que utilicemos o la forma en cómo podamos hacer transferencia de información o verificación, el auditor tendrá que comprobar y de ahí se detona. Ok, entonces tienes clientes de alto riesgo.
me pasas tu base de datos de clientes de alto riesgo y en función a eso haces pruebas. Lo visitaste, lo notificaste al auditor, hiciste cuestionario adicional, oye, ¿qué dices sobre el cuestionario adicional? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? Entonces, son una serie de circunstancias que tú vas a ir evaluando. ¿Por qué hacer un cronograma de esta manera? Porque todo lo que suceda con tus clientes antes, durante y posterior a la relación comercial son los mitigantes. ¿Sí me explicó? El mitigante de identificación es qué información le pido, cómo la trato. 2, quién la evalúa, quién la pasa por, quién dice sí, quién es el que autoriza. 3, es un cliente alto riesgo, ¿a quién se le avisó? ¿Funciona mi base de alertas? ¿Funciona el sistema? ¿Tengo forma de comprobar que el oficial de cumplimiento está notificado el día de hoy que hay un cliente alto riesgo nuevo? ¿Por qué? Porque en automático, recuerden, un cliente alto riesgo, insisto, tener un cliente alto riesgo no es malo, no quiere decir que hayas agarrado al más mafioso de los mafiosos, pero sí te exige que tenga una mayor atención de tu parte, ¿ok? Entonces, ¿tengo forma de comprobar que eso sucede o estoy perdiendo, me estoy perdiendo en ese sinnúmero de controles, ¿no? Hay algo que se llama riesgo operativo. El riesgo operativo es cuando la información no fluye de manera ordenada o no fluye de manera pareja a toda la organización. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo mejor ya todo el mundo sabe que Maribel es alto riesgo, pero el oficial ni enterado. Pues de nada sirve que el de promoción sepa que Maribel es alto riesgo, porque si no le ha dado la instrucción el oficial, hazle una entrevista, el de promoción nunca lo va a hacer. Entonces, el riesgo operativo involucra una serie de comprobar procesos, ¿no? Control interno, ciertamente. ¿Cómo? Salvador. Creo que el tema de metodología es uno de los más complejos, como ya mencionaba, para llevar a cabo la auditoría. Y creo que como recomendación hacia los auditores, yo les diría, traten de hacer su cuestionamiento, su análisis lo más sencillo posible, porque en el camino se pueden llegar a encontrar que se va volviendo más complejo mientras más vas revisando, puedes encontrar muchas aristas, muchas ramificaciones y de pronto ya te perdiste en el bosque y no sabes en dónde y qué estabas diciendo o qué estabas revisando. Entonces, recomendación aquí es apeguémonos a verificar que efectivamente tenga su metodología, que esté implementada, que es todo esto que ha estado mencionando Raimundo, y que dentro de esa implementación contemple las 3 fases, que tengan identificados sus riesgos, que los tengan medidos, los estén midiendo cada periodo que corresponde, por lo menos cada 12 meses, y que tengan los mitigantes implementados. Y esos mitigantes realmente estén atendiendo hacia los principales riesgos. Una de las preguntas que yo les hago a mis clientes cuando iniciamos la auditoría es, oye, ¿me puedes decir cuál es tu riesgo inherente? O sea, son cosas que deberían de tener como muy a la mano porque es el resumen. Olvídate de que son un libro tremendo de metodología y que son miles de procesos y demás. Para que sea muy fácil tú tienes que saber cuál es tu riesgo inherente, de qué tamaño es. Tú tienes que saber cuál es tu nivel de tolerancia. Yo puedo operar con este nivel de riesgo que tengo, tiene que ser más bajo. ¿Cuál es ese nivel de tolerancia? Tú tienes que saber qué tan efectivos son los mitigantes que tienes y de qué tamaño es tu riesgo residual. Si tú como directivo, como oficial de cumplimiento, eso no lo tienes clarísimo, tu metodología no está funcionando. Olvídate de que si el manual, el sistema y demás, es información que es con la que tienes que estar operando para que puedas realmente estar midiendo la efectividad de tu sistema de prevención de lavado de dinero. No me refiero al automatizado, sino a todas estas obligaciones que estás cumpliendo día con día. Por supuesto, también algo importante que nos mencionó la guía, que tenemos también dentro de las disposiciones, tú tienes que entender cuáles son los niveles de riesgo que tienes, pero no solamente a nivel de la entidad, que es algo que luego se les olvida. Dicen, oye, la entidad es de riesgo bajo. Sí, pero dentro de ese bajo, a lo mejor el de clientes es un poco más alto, el de productos por aquí, y al final el promedio medio bajo. Pero tienes que tener identificado el nivel de riesgo por cada uno de los 4 elementos: clientes y usuarios, productos y servicios, zonas geográficas y tipo de transacciones y canales de envío. ¿Ok? Y adentro de ese tienes que tener muy claro también
qué indicador es el que genera riesgo a tu tipo de clientes o qué indicador es el que genera mayor riesgo a tu tipo de productos. Hay productos o servicios que a lo mejor el plazo pues no les aplica para nada, ¿no? Me da igual porque soy un centro cambiario y yo ni siquiera opero con ese plazo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor soy una SOFOM que tengo diferentes créditos y a lo mejor uno que sea de corto plazo tiene un nivel de riesgo para lavado de dinero muy distinto al que pueda tener uno que sea un crédito definido a 5 años, ¿no? De esos típicos créditos, 5 años, créditos simples, sin garantía, bullet al final, intereses, son diferentes riesgos y tiene diferentes indicadores. Entonces, al final, tiene que ser muy sencillo el cuestionario de los auditores, porque si no, nos perdemos nosotros, perdemos al auditado y luego, al final, el único que va a venir a decir, pues yo lo que veo es que no se entienden y está todo confuso en la autoridad y nos va a poner tache, tanto a nosotros porque no dijimos tal cual las cosas tal como las está solicitando, y al auditado porque no tuvo la claridad para poder demostrar que sí tenía implementada su metodología. No sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, ¿verdad, Salvador? Vamos bien, querida Maribel. Y sabes, lo único que te diría ahorita que estaba escuchando, me remonto haciendo una analogía un poco como a las películas. En el momento que pongamos a disposición de la autoridad toda esta serie de entrevistas, videos, documentos, y que puedan procesar toda esta información, me preocuparía un poco si en una de las entrevistas o de las videollamadas le preguntas a alguien lo que dijiste hace un momentito, ¿cuál es tu riesgo inherente? Y se quedan congelados, ¿no? Entonces ahí ya tienes una evidencia del grado de desconocimiento de las personas que pudieran estar al interior de la entidad. Y esto lo digo para resaltar la importancia de la capacitación, la importancia de estandarizar el nivel de conocimiento de las personas responsables del cumplimiento de estas obligaciones. Porque si vamos a tener todo documentado, no es lo mismo cuando Ray decía, por ejemplo, que le preguntaba y en un papel ponía el check o el tache de que estaba la información, a que cuando ya queda materializado en una videollamada. Entonces, tenemos que estar conscientes de todos estos cambios y estos retos que vienen de la mano de realizar estos ejercicios de auditoría remota, porque el tamaño de la evidencia es otro. Entonces, solamente para dejarlo ahí en el tintero como un tema para poder apretar más las tuercas en el tema de la capacitación y a lo mejor unos ensayos previos a las entrevistas, ¿no? Ok. Sí, no, yo creo que... De acuerdo. Sí, adelante, Ray. Y yo creo que se han hecho varios comentarios muy valiosos, ¿no? El tema de que tú le preguntes a alguien, híjoles, que eso es cuando le preguntabas, oye, ¿cómo tu manual cumple con todo? Sí, y le preguntabas al oficial y oye, veo que aquí le falta, tu manual habla de un transmisor y tú eres un centro cambiario, ¿no? Entonces quiero pensar que ni siquiera lo había leído. Entonces, en los temas del EBR, hemos enfrentado también muchas veces cuando no tienes muy en claro qué riesgo representa tu entidad y bien dijiste algo, qué nivel de estrés la puedes someter, pues en ese momento yo creo que sí tendrías, número uno, ya sea que el propio empresario diga, oye, creo que tengo que cambiar de oficial, o tengo que darle mayores recursos, ¿no? Muchas veces tampoco es 100% culpa del oficial, ¿eh? O sea, hay veces que el empresario dice, yo chiquito, poquito, en abonos chiquitos para pagar poquito, porque no me interesa mucho el tema de PLD. Y en otro tema es una fórmula básica, y tu riesgo representa una inversión mayor que lo que te cuesta el propio producto, el servicio, córtalo. O sea, tienes que modificar tu modelo de negocio. ¿Y por qué? Porque si después de hacer un EBR todos tus clientes se fueron a alto riesgo, el alto riesgo cuesta dinero y cuesta tiempo, porque le tienes que asignar mayor interés a ese tipo de clientes o usuarios. No quiero decir que los elimines, pero debe haber congruencia entre lo que haces contra lo que representa tu base de clientes y tu base de alertas. Muchas inusuales, probablemente un EBR que no esté bien calibrado. Muchos clientes alto riesgo de la noche a la mañana, probablemente una mala calibración de EBR, una mala medición, catalogaste mal el riesgo que está existiendo. Y ciertamente, insisto, más allá de la numeralia, el auditor debe de verificar que estos elementos no se hayan olvidado. No puedes, yo detecté hace
ya algunos años, un cliente, bueno, recién se había echado este tema del EBR encima, andar, y me dice, oye, es que yo todos los elementos solamente me estoy yendo a la cuestión de monto con lo que opera conmigo, o sea, el tipo de producto. Si el cuate es de Chihuahua, si el cuate es de Chetumal, si el cuate es de Tijuana, a mí no me importa, ¿no? Yo todo lo que me estoy yendo ciertamente es cuánto opero. Eso es lo que a mí me detecta el riesgo. Le dije, oye, no puedes cancelar los demás, por lo menos debe de tener una consideración de riesgo, aunque sea menor, y debes de fundamentar muy bien por qué te vas al monto y no por qué te vas a los demás elementos. Y bueno, evidentemente al final pudimos determinar que no podías cancelar los demás elementos de riesgo, porque ciertamente cancelarlos hacía que los llevaras a un nivel de expresión cero, lo cual no te ayudaba a tener una valoración adecuada. Y bien se mencionaba, darle una ponderación va en función a lo que tu modelo de negocio representa y a la forma en cómo controlas todas estas variables. Todo esto que hemos venido platicando, pues tiene una consideración especial. Yo lo debo de actualizar y lo debo de revisar de manera periódica. La regulación te dice que por lo menos cada 12 meses. Sin embargo, si tú en algún lapso de esos 12 meses te adelantas, si tú, por ejemplo, yo lo eché a andar, si no me equivoco, para ciertos sectores empezaba el 2 de junio de 2018. Si yo lo eché a andar en marzo del 2018, pues a más tardar en marzo de 2019 tendría que haber hecho esa actualización. Pero si hubo una publicación en diciembre de Evaluación Nacional de Riesgos, o saqué un producto nuevo, o X situación, o abrí nuevas sucursales, pues yo tendría que no esperarme en esos 12 meses, y en ese momento tendría que empezar mi proceso de actualización, lo que daría que para el 2020, tú actualizaste 2018, tú para el siguiente periodo, en 2019, diciembre, tendrías que hacer nuevamente esta actualización. Ese es un factor muy importante, porque muchas veces dicen, oye, es que yo lo eché a andar en en marzo, y yo cada marzo lo hago. Oye, pero es que ese marzo inclusive ya rompió el proceso de actualización en base a si hay cambios de regulación, si hay cambios en Evaluación Nacional, de riesgos, inclusive si hay cambios en tu propio modelo de negocio. Entonces, es muy importante que estén muy atentos a cómo verifican ese tema. Y de la misma naturaleza, una situación es la autorización, o llamémosle la aprobación del enfoque del EBR. El EBR tiene una aprobación, ya sea que lo hagas a través de tu Comité de Comunicación y Control, ya si cuentas con uno, o lo hagas a través de la parte directiva, el director general, el presidente del Consejo de Administración, someterlo a su consideración, porque muchas veces tú dices, yo tengo un EBR padrísimo, ¿no? Todo sensacional, está funcionando, ok, ¿y quién lo aprobó? Y, lo vimos en una reunión y el director general hizo así. No, hombre, ¿y de eso dónde dice? ¿Qué fecha tiene? Porque hay fechas específicas para este proceso, ¿ok? O sea, hay un protocolo de aprobación y el auditor tiene que comprobarlo. En algunos casos, pues lo puedes hacer cuando hablas de comités, pues en actas de comité. El comité viene y ahí se menciona y se le notificó al director general y ahí cierras fechas. Pero cuando no hay comité, que el oficial absorbe las funciones del comité, pues ciertamente tendrías que atenderlo en base a que el oficial pues tuvo que haberlo notificado a dirección general, director general, presidente del Consejo de Administración, o conforme tengan su protocolo de gobierno interno. Entonces, importantísimo. Híjole, es que no estaba, o me lo hizo de forma digital, ¿cómo lo hizo? Tienes que hacer, porque muchas veces hay gente, bueno, antes, cuando viajábamos, pues decías, mándamelo por mail, te lo firmo, le pongo sí y vámonos. Pero ahorita, pues, tendrías que hacerlo, decir, ok, ¿cuándo se originó el correo? ¿Cuándo lo revisó? ¿Cuándo lo aprobó? ¿Quién lo recibió? ¿Quién contestó? O sea, hay que hacer una cronología de seguimiento de esa línea de mando. Hay unas herramientas que creo que no lo mencionamos, pero hay unas herramientas como la DocSign, donde tú mandas un documento, este documento va cifrado, cuando yo lo abro, por ejemplo, Maribel me manda, oye, quiero que me autorices el EBR, listo, lo mandó, hoy es 12, ¿verdad? 12 de noviembre.
me pone el AdopSign en el correo, lo tienes que autorizar a más tardar el lunes 16, o no sé qué lunes, qué día sea, pero creo que es 16. No es lunes 13, ¿no? Bueno, lo que sea. Yo lo abro y en el momento que lo abro empieza un proceso donde dice, para firmar, dar clic aquí, firmas y se hace un cifrado de cuándo lo firmé, en qué uso horario, a qué hora, y de ahí se va a la siguiente persona, que a lo mejor puede ser Maribel, o puede ser el oficial, o puede ser el otro vicepresidente de comercial, que también lo tiene que firmar. Entonces, hay que hacer una cronología de cómo se hizo esa valoración, si fue electrónica, ¿eh? El AdopSign es una herramienta, hay otras tantas que también funcionan y deberás de tomar evidencia de ese tema. Entonces, no olvidemos la autorización y la aprobación de esta metodología, de esta evaluación, de los documentos, porque puedes tener todo, pero si la aprobación no existe, podrá ser una observación, no solo del auditor. Si la autoridad llega, te lo va a observar y va a sacar el sable afiladísimo y directo a la cabeza, ¿no? Sí, así es, Raimundo, y a mí me gustaría comentar también a propósito de lo que tú estás mencionando aquí, precisamente cómo verificamos el tema de las actualizaciones que se dé cumplimiento, ya lo mencionabas, pero una pregunta que también han estado haciendo frecuentemente es, se acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos, ¿tengo yo un plazo determinado, un límite de tiempo para llevar a cabo esta actualización? Lo que yo les he dicho, mira, no está dentro de, y me gustaría escuchar tu opinión, no está dentro de las disposiciones establecidas que tienes 30 días, tienes 90 días para actualizar después de la modificación a la Evaluación Nacional de Riesgos. Sin embargo, una de las obligaciones que tienen el Comité de Comunicación y Control es cada mes celebrar un acta donde lleven un recuento de todas sus funciones. Y en caso de que no existe este comité, solo el oficial de cumplimiento, pues a él es en el que recae la obligación también de llevar estas actas de cumplimiento. Entonces, sí o sí, en nuestro caso siempre pedimos que existan estas actas de cumplimiento mensuales, tengas comité o tengas oficial de cumplimiento. Y que en ese, siempre también les pido que sean, las consideren como no un dolor de cabeza de que tengo que llenar un documento. Ay, si nada más es el director y yo, ¿qué le pongo, no? Ya le dije, ¿no? ¿Para qué lo escribo? Documentenlo, porque esa es la evidencia probatoria, tanto para nosotros como auditores demostrar o poder decir si lo aprobó en tiempo y forma o no lo aprobó en tiempo y forma. Y también recuerden que todo el tema de prevención de lavado de dinero hoy en día no se trata de una obligación de algo que tenemos que hacer para que nos pongan palomita y ya. Realmente estamos buscando que sea eficaz lo que estamos haciendo, todo esto, capacitación, sistemas, etcétera. ¿Para qué? Para que no tengas estas vulnerabilidades para lavado de dinero. Hemos visto este año, el pasado, una WIF bastante activa, que está atendiendo a las recomendaciones del GAFI, repartiendo querellas como palomitas en el cine, y salpicando a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a investigar a una persona como la WIF, en automático hago como un círculo de protección, proveedores, clientes, etcétera, fondeadores y demás, por si las dudas también les congelo sus cuentas, ¿no? Entonces, así se están llevando a cabo las investigaciones. Hay una inteligencia artificial muy sofisticada detrás de todo esto, donde están concatenando y uniendo quién tiene que ver con quién y demás. Entonces, tus actas de cumplimiento sí o sí son tu evidencia probatoria para demostrar que no caíste en el 400 bis. ¿Por qué? Porque cumpliste con todo lo que tenías que hacer para que sucedió algo que sabemos que no es infalible, el enfoque basado en riesgos, no fue con tu conocimiento, no fue con tu aprobación. Entonces, sí, por favor, aquí el comercial es para ustedes, que no dejen de hacer actas de cumplimiento cada mes y que sean unas buenas actas de cumplimiento y que también así nos van a facilitar a nosotros nuestra tarea como auditores. De otra manera, como dice Raimundo, tengo que estar viendo cómo demuestro que sí le informó en tiempo y forma, ¿no? Entonces, vámonos a actas de cumplimiento y con eso nos vamos a estar ayudando todos. Gracias. Creo que eso que comentas es muy valioso, Maribel, el tema de llevar unas pequeñas bitácoras, no tienen que ser muy sofisticadas. Nosotros igual sugerimos, haz tu programa anual de cumplimiento y velo tachando y vele dando cierta formalidad en un estricto sentido, que cuando yo te diga, ¿y en qué momento lo platicaste con el director? Ah, en la semana 4 del mes 3, en el día 5. Ah, súper bien. Ah, sí, mira, aquí está y coincide. Entonces,
Es una forma de control. Recuerden que ser el oficial de cumplimiento, insisto, es un funcionario de alto perfil que no nada más se dedica a mandar relevantes cada periodo determinado, sino que en realidad toma decisiones y es una parte medular de un negocio financiero. O sea, es el business killer en algunos casos, pero también es el que puede salvar de muchas desgracias. Posteriormente, algo que también debemos de considerar en la parte de conocimiento del cliente usuario, pues el EBR lo que nos hace es que al momento de echar a andar esta metodología, recordemos que el conocimiento va en función a cómo se porta el cliente con nosotros, o el usuario. Entonces, al echar a andar esta metodología, nos permite que nuestra calibración de alertas sea adecuada, insisto. Muchas veces lo que surge es que yo por tratar de ser pues bien cumplido, de mandarle a la autoridad todo bien, todas las alertas que me salgan, es más, para mí, sea una posible inusual, yo reporto todo. Para mí todo es reportable, yo no me voy a meter en problemas de interpretación. Oye, ¿qué crees? Recuerden que la regulación te dice que si mandas información no fundamentada o falsa o con cierto vicio, pues te puedes sancionar. Entonces el EBR te ayuda a calibrar de una manera adecuada qué es lo correcto de comportamiento, qué es lo que sale de perfil y qué es lo que debería de estar alertando. Eso repercute en una administración más adecuada, repercute en una mejor toma de decisiones y repercute en menos chamba. Muchas veces, no sé, les ha pasado que el oficial se voltea y, a ver, voy a ver mi base de alertas, ¿no? 954 alertas de posibles inusuales, no, hombre. O sea, y se me vence el plazo mañana porque se me detectó hace 59 días y mañana es el día 60. Entonces, son circunstancias que van sucediendo y que el EBR nos va a ayudar a tomar decisiones para una correcta calibración del conocimiento de nuestros clientes e usuarios. Evidentemente tiene muchas aristas, pero va focalizada esencialmente a la operativa de nuestro negocio, va focalizada a con quién hago negocios, quién es mi cliente, quién es mi usuario, cómo lo identifico, cómo hago su proceso de conocimiento, cómo lo superviso. El monitoreo de operaciones es fundamental. Un monitoreo mal calibrado hace que tengas alertamientos innecesarios. A su vez, pues bueno, todo este proceso de acumulación de operaciones, muchas veces creemos que porque todas las operaciones en efectivo ya en automático, me pagó en efectivo, inusual, sácalo. ¿Por qué? Porque el efectivo es malo. No, espérame, tu negocio está fundamentado en el efectivo, no tienes por qué pensar que el efectivo es malo. Entonces, si mi negocio es efectivo, si yo hablo con empresas que manejan efectivo y después me empiezan a manejar transferencias, oye, ¿y esa lana de quién es? ¿Sí me explicó? O de dónde viene, quién es el proveedor de los recursos. Entonces, son circunstancias que debes de considerar al momento de generar un EBR y son los distintos elementos que el propio auditor, junto con el oficial, deben de revisar y canalizar para tener una correcta aplicación de una valoración del enfoque basado en riesgo. No sé si alguien tenga por ahí alguna duda, Maribel, creo que fue muy, muy concreta, sintetizado, pero concreto en nuestra participación. No sé si alguien tenga por ahí dudas o algo por el estilo. Si abrimos entonces micrófono para dudas, ya sea en el chat o si alguien quiere hacer la pregunta también abierta en el micrófono, también lo puede hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla, no sin antes decirles en lo que redactan o deciden qué preguntas van a hacer, que siga abierta esta invitación a que se sumen a nuestra asociación. Este trabajo que estamos haciendo ahora por el sector de los auditores en PLDFT, no es el único esfuerzo que estamos llevando a cabo. Por supuesto que nos interesa muchísimo trabajar en temas, como menciona ahorita Susana, donde podamos crear esta concientización hacia las áreas de la alta dirección de cualquier empresa. Ya no solamente estamos hablando del sector financiero, sino también todo este sector de actividades vulnerables. Todas las empresas son sujetas a un riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Y por ello es que estamos trabajando en las PLD todos los días. Esta invitación es para todos ustedes. Por favor, aquí están el correo, el teléfono de contacto, para que si les interesa sumarse a nuestra asociación, nos lo hagan saber y por supuesto que será un placer contar con su apoyo y aprender también de ustedes todos los días. Y ahora sí, le dejo micrófonos para preguntas y respuestas. Vamos a ver, por acá tenemos
Enlistar los métodos de evaluación a distancia que recomiendas, por favor, nos dice Carlos Juárez. Bueno, justamente yo creo que utilizar videoconferencias o utilizar ciertos métodos tecnológicos que te permitan, uno, poder hacer una grabación con autorización, ojo, autorización al que estás grabando. Dos, que te permita tener cierta manipulación en sentido de que puedas ver fechas, tiempos, horarios. Y tres, pues también que te permita comprobar que es el auditor y el auditado quien están atendiendo la reunión. ¿Por qué? Digo, si el día de hoy pueden clonar computadoras completas, imagínate que no te puedan clonar una conversación entre Maribel y yo. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Adicional a esto, hay otras herramientas que te permiten un poco de más profundidad. Por ejemplo, el tema de TeamViewer, que es el que conozco y el que regularmente utilizamos, donde tú puedes manipular de cierta forma, con ciertos beneficios la computadora del auditado, pero en participación con ellos. Y las videoconferencias como esta no te permiten manipular su equipo. Entonces, dependiendo del alcance que busques y el tipo de prueba, es el que podrías utilizar. ¿Sí me explico? Muchas gracias, Raimundo. ¿Alguna otra pregunta para, como dice Salvador, para que aprovechen y ahora nos tiren nos pueden tirar a dar, no nos pasa nada, aquí aguantamos. Hoy que es gratis, hoy que es gratis. ¿No? ¿Alguna duda por allá? Facebook también, todo, redes sociales, Fernando. Ok, bueno, pues por mi parte entonces quiero darte las gracias, Raimundo, ha sido un placer estar contigo, compartiendo pantalla, aprendiendo de ti, muchísimas gracias, y pues estamos pendientes para el siguiente jueves a las 12:30, no se pierdan, vamos a tener en las redes sociales cuáles son los temas, quiénes serán nuestros ponentes, y vamos a tener muchas sorpresas también para ustedes sobre los siguientes capítulos que vamos a estar revisando. Ya vimos identificación y conocimiento del cliente, ya vimos enfoque basado en riesgos, entonces nos vamos a ir hacia reportes. ¿Qué vamos a revisar en el tema de reportes y estructuras internas? Salvador, Raimundo, muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Maribel, y muchísimas gracias, Raimundo, por habernos acompañado el día de hoy. Como bien dijo Maribel, nos vemos la semana que entra. Van a estar conociendo a más personas que integran el comité de auditoría, y algo que a mí me gusta siempre resaltar es que creo que cada vez más y mejor se está viendo la fotografía completa de nuestro rompecabezas. Recuerden que ASPELD es una asociación hecha de oficiales de cumplimiento para oficiales de cumplimiento. Entonces, aunque allá afuera todos estemos nadando en el mar de manera solitaria y aislada, en ASPELD juntamos esfuerzos por el sector, por el sistema financiero y por dejar un granito de arena siempre para bien en nuestro país, en este sistema, en la prevención del lavado de dinero y, ¿por qué no? Pues para dejar un mejor porvenir para los que vienen atrás de nosotros. Les mando un fuerte saludo, síganse cuidando mucho, no dejen de tener medidas de sana distancia, de cuidado. Yo espero que estén todos muy bien y nos vemos con muchísimo gusto el próximo jueves. Maribel, Ray, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, un gusto y un placer.